Salmo 26, versículos 4 al 12. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos. Así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que la integridad del creyente peligra ante la influencia del pecado. La integridad del creyente peligra ante la influencia del pecado. Y vamos a dividir el pensamiento de David aquí en tres partes. En primer lugar, vamos a decir en los versículos 4 y 5 que los malos tratan de robar nuestra integridad. Después, en segundo lugar, versículos 6 al 8, vamos a decir que en la adoración debemos presentarnos íntegros. Versículos 6 al 8. Y finalmente, en tercer lugar, versículos 9 al 12, vamos a decir que en integridad podemos clamar por misericordia. En estos minutos, con la ayuda del Señor, vamos a ver que la integridad del creyente peligra ante la influencia del pecado. ¿Han notado, hermanos, que un solo dato de falta de integridad de una persona puede influir para que una persona sea rechazada, por ejemplo, de un trabajo, de un puesto de trabajo? Un solo dato de falta de integridad, no importa si tiene buenas cualificaciones académicas, o si tiene buena experiencia, o si tiene buenas recomendaciones. Si una persona se sabe que tiene un dato de falta de integridad, podría ser rechazado, aunque sea el mejor candidato. Y nosotros mismos, nadie quiere o tiene sospecha de alguien que tiene una acusación moral comprobada o conocida. ¿Han notado que la falta de integridad daña mucho la imagen de una persona? Por eso este pasaje de la palabra de Dios está aquí para ayudarnos a nosotros como hijos de Dios a recordarnos que nuestra integridad peligra bajo la influencia del pecado. Así que el Señor quiere que nosotros tengamos una vida íntegra, liberada de toda sospecha del mundo y de cualquier persona. Debemos ser conocidos como hombres y mujeres de Dios íntegros. Ahora, ¿cómo define la Biblia integridad? En el Salmo 119, versículo 80, y lo hemos leído durante este tiempo que hemos visto este Salmo 26, el Salmo 119, 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Integridad significa algo que no le falta nada, que está completo, que cuando lo miramos podemos distinguir claramente la imagen. No hay ninguna sospecha al mirar aquello. Es íntegro, es irreprensible, no le falta nada. Así que espiritualmente, integridad significa un corazón sometido a la palabra de Dios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos. Eso dice el Salmo 119, versículo 80. Así que en esta noche, en estos versículos, vamos a ver que la integridad del creyente peligra ante la influencia del pecado. ¿Y cómo peligra? En primer lugar, leamos los versículos 4 y 5. Vamos a ver aquí que los malos tratan de robar nuestra integridad. Antes, cuando nosotros no conocíamos a Cristo, las personas con las que nos juntábamos eran del mundo. Nos reuníamos con personas del mundo, porque compartíamos sus intereses, compartíamos sus puntos de vista, compartíamos su manera de pensar. Nos reíamos de los chistes del mundo, hablábamos palabras corruptas. Andábamos en la mentira, andábamos en el pecado. ¿Pero qué ocurrió ahora que conocimos a Cristo?
Todo ha cambiado y no significa que ahora despreciamos a esas personas que conocíamos. No significa que ahora no le hablamos a esas personas que no han tenido la misma experiencia de nosotros de conocer a Cristo. Seguimos tratándolas, pero ellos ya no influyen en nuestra vida como lo hacían antes. Antes nosotros participábamos del pecado y del mundo con esas personas, pero ahora que Cristo ha llegado a nuestras vidas, debe haber un cambio de actitud hacia esas personas. Ahora ellas ya no influyen más en nosotros, ahora nosotros vamos a influir en ellos. Y les vamos a hablar del cambio que hemos tenido en Cristo. Dice el versículo 4, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Lo primero que nos pide Dios aquí para poder cuidar, retener nuestra integridad, es cuidar nuestras relaciones. Repito, no significa que no debemos hablar con gente no creyente o con gente que no cree en Cristo, que no tiene nuestra misma fe. Lo que significa es que esas personas ya no van a influir en nuestras vidas, sino que nosotros vamos a influir en ellas, hablándoles de Cristo. En el comentario de La Cueva, él dice, la diligencia en evitar las malas compañías es una buena prueba de nuestra integridad y al mismo tiempo un buen medio para conservarnos en ella. Así que vamos a evitar la influencia de la gente hipócrita con la que antes nos reuníamos y que influía en nosotros para que nosotros también fuéramos de esa manera. Una persona hipócrita, la palabra allí hebrea, significa un hombre que golpea por la espalda. Alguien que nos golpea por la espalda. Esa es una persona hipócrita. Alguien que muestra una cara cuando está delante de nosotros, pero cuando está atrás o no lo vemos, es una persona diferente. Nosotros probablemente éramos así antes de conocer a Cristo. Pero ¿qué ocurrió cuando le conocimos? Cambiamos totalmente. Y ahora nosotros nos hemos separado de esa influencia y ahora somos nosotros los que influimos en Cristo hacia esas personas. Así que si somos hijos de Dios, ya no debemos andar con esas antiguas amistades del mundo. Ahora nosotros vamos a influir en ellas. Recordemos que la palabra de Dios también nos indica que la verdadera amistad jamás la vas a poder tener con una persona que no comparte tu fe en Cristo. Porque pensémoslo con lógica. Un amigo, entre comillas, que no es creyente, que no cree en Cristo, ¿te va a dar un consejo a ti de Dios? ¿Te va a decir, lee tu Biblia? ¿Te va a decir, ve a la iglesia? No. Porque las personas del mundo, las personas que aún no tienen a Cristo, tienen otra manera de vivir. Por eso Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta ahí la lectura. ¿Qué éramos antes según Romanos capítulo 6? Éramos enemigos de Dios. Antes, cuando no conocíamos a Cristo, no queríamos saber nada de Dios. Nos burlábamos de la Escritura. Nos burlábamos de la iglesia. Nos burlábamos de otros cristianos. Así éramos antes. Éramos enemigos de Dios. Pero cuando vinimos a Cristo y entramos en la familia de Dios, nos hicimos también amigos de Cristo. ¿No dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Así que si ahora ha habido un cambio y tenemos a Cristo en nuestra vida, y Él es nuestro amigo, como Abraham, que era amigo de Dios, ¿no dice eso la Escritura? Era amigo de Dios. Nosotros ahora, nuestras amistades con las personas que vamos a compartir nuestro corazón, va a ser con aquellos que también conozcan a Cristo. Porque una persona del mundo nunca te va a guiar a las cosas espirituales. Así que debe haber un cambio allí. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, habla de cómo son aquellas personas que están en el mundo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta ahí la lectura. Así que hay un cambio ahora, porque nosotros queremos ser íntegros, queremos obedecer la palabra de Dios. Y un primer enemigo que aparece para robarnos nuestra integridad, nuestra obediencia a la palabra de Dios, son
amistades del mundo, personas del mundo que van a tratar de incidir en tu vida espiritual para alejarte de Dios, para evitar que crezcas espiritualmente. También dice ahí el versículo 4, ni entré con los que andan simuladamente. ¿Quiénes son los que andan simuladamente? La palabra también en el original significa alguien que conspira tras tus espaldas. Alguien que se esconde en la oscuridad y te tiende una red. Eso significa. Así que aquellas personas con las que estábamos antes en el mundo realmente no eran verdaderos amigos. La verdadera amistad siempre es en Dios y en Cristo. Los que andan simuladamente realmente no son verdaderos amigos. En vez de eso, son personas que quieren alejarte de Dios. Son personas que quieren desviarte de la obediencia a Dios, de la integridad de tu corazón a la palabra de Dios. ¿Qué más dice el pasaje acerca de estos malignos que quieren apartarnos de la integridad? Versículo 5. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. ¿Qué es lo que dice ahora el rey David? Continuando acerca de los que quieren robarle su integridad. Dice, no me reuní más con ellos. Aborrecí la reunión de los malignos. ¿Cómo era antes cuando no teníamos a Cristo? ¿Cierto que nos reuníamos con personas que incluso decían blasfemias acerca de Dios? Se burlaban de Dios, decían malas palabras, hablaban de cosas inmorales, pero hoy ha habido un cambio. Ya no disfrutamos de esas compañías, ya no disfrutamos de esos grupos como antes. Ahora nosotros queremos influir nosotros en ellos. Esos antiguos compañeros de pecado ya no son dignos de amistad íntima y de compañerismo con ellos. Ahora son objeto de evangelización. Nosotros debemos contarles a ellos que ha habido un cambio en nuestra vida, que Cristo llegó a nuestra vida y que ya nunca más seremos igual. Y con los impíos nunca me senté. Así termina el versículo 5. ¿No le viene a la mente el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ya no frecuentamos más a los impíos para tener amistad con ellos y compañerismo con ellos. No significa que los odiamos, no significa que no los amamos y que deseamos que ellos también conozcan a Cristo, sino que la relación ahora ha cambiado. Ya no disfrutamos de esas conversaciones, porque eso que hacíamos antes con ellos no glorifica a Dios. Cuando andábamos con ellos en fiestas y en diferentes cosas que no agradaban a Dios, ahora que hemos conocido a Cristo, todo cambió. Así que, en primer lugar, los malos tratan de robar nuestra integridad. No vamos a compartir más con ellos. En segundo lugar, versículos 6 al 8, vamos a ver que en la adoración debemos presentarnos íntegros. Otro lugar donde debemos cuidar nuestra integridad, en la adoración. Cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo debemos acercarnos a Dios? Limpios. Debemos acercarnos a Dios en santidad, confesar toda nuestra maldad. Recordemos que Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Los hijos de Dios ahora, cuando se juntan con personas, ya no tienen amistad con las personas del mundo. Ahora a ellos los ve como personas a las cuales debe hablarles de Cristo, de la experiencia que ahora tuviste con Cristo. Y ahora que eres un hijo de Dios, adoras a Dios. Antes adorábamos al mundo y al pecado, ahora adoramos a Dios. Y en esa adoración nos presentamos íntegros. Dice el versículo 6, lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Notan cómo David se goza en las ordenanzas divinas? Se alegra en adorar a Dios, pero en integridad.
Un mal ejemplo de esto lo vemos en Pilato. ¿Recuerdan que Pilato dijo esto también? Inocente soy de las manos de este hombre. Porque él encontraba a Jesús inocente. ¿Y qué hizo Pilato? Se lavó las manos. Porque ese era un símbolo en el judaísmo de que había inocencia en su actuar. Pero ahí vemos un mal ejemplo en Pilato. En el caso nuestro, nosotros cuando adoramos a Dios debemos encontrarnos con nuestras manos limpias. Y en la Biblia, en ambos testamentos, las manos siempre representan nuestro actuar, la forma en que hacemos las cosas. Por eso que 1 Timoteo 2:8, Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando, ¿qué cosa? Manos, ¿cómo deben estar esas manos? Santas, sin ira ni contienda. ¿Cuál es la oración en comunión que Dios recibe cuando nuestras manos están santas, limpias, sin ira ni contienda? Cuando nos acercamos al Señor en limpieza, en santidad, en confesión de pecado. Cuando hay maldad en nuestro corazón, nos estamos acercando al Señor sin integridad. El Señor quiere que nos acerquemos a Él en integridad. Ese era el corazón que tenía, por ejemplo, Caín. Recordemos que Dios no rechazó a Caín porque Caín ofreció alimentos de la tierra. El corazón de Caín era del maligno. Eso dice el apóstol Juan después en su primera epístola. Caín era del maligno y se acercó a Dios a adorarle con un corazón maligno. Nosotros los hijos de Dios desde el primer día adoramos a Dios y lo hacemos con limpieza, con manos limpias. David sigue diciendo, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. ¿Qué se hacía en el altar de aquel tiempo? Recordemos que David no conoció el templo, porque ¿quién construyó el templo? Lo construyó Salomón. David quería construirlo, pero el Señor no se lo permitió, porque Dios le dijo a David, tú eres un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero tu hijo Salomón lo va a construir. Así que David nunca conoció el templo. ¿Pero qué tenía David en aquel tiempo? El tabernáculo. El tabernáculo era una especie de tienda, un lugar movible, que dentro contenía un lugar que se llamaba el lugar santísimo. ¿Y qué había dentro del lugar santísimo? El arca del pacto, donde estaba la gloria de Dios, un lugar tan santo al cual solo el sumo sacerdote podía entrar. Y allí, en ese lugar, él derramaba la sangre del holocausto para que Dios perdonara los pecados del pueblo. Y el sacerdote andaba alrededor del altar. Así que cuando nosotros, como hijos de Dios, nos acercamos a Dios, ya sabemos que no debemos ofrecer nunca más sacrificios de animales. Porque ¿quién vino? Vino nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y Él al derramar su sangre cumplió todo el sistema ritual levítico del Antiguo Testamento. Por eso que nosotros no necesitamos ofrecer sacrificios. Ahora oramos directamente al Padre por medio de Cristo. Por lo tanto, si ya no necesitamos un altar porque tenemos a Cristo, cuando nosotros adoramos a Dios, siempre debemos recordar en adoración y en oración el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Todo esto nos llama a la integridad, a mantenernos en santidad y en obediencia a la palabra de Dios. Porque ¿qué es integridad? Un corazón que se sujeta a la palabra de Dios. Versículo 7. Para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. ¿Qué más contiene esta adoración de un hijo de Dios, de una hija de Dios íntegro? Alguien que ora con acción de gracias. ¿Sabe qué? La falta de gozo se debe a la falta de gratitud. Cuando nosotros somos desagradecidos, cuando nosotros no agradecemos a Dios todo lo que tenemos, automáticamente hay falta de gozo en nuestra vida. Pero hágalo usted, empiece a dar gracias por todo lo que tiene. Piensa en todas las cosas que tiene. Tenemos tanto que Dios nos ha dado, por lo cual agradecer. Y va a notar cómo el gozo va a empezar a subir en su vida y a aparecer en su vida. ¿Sabe por qué muchas veces tenemos quejas y nos sentimos insatisfechos
y hay hasta desánimo incluso en nuestras vidas, porque hay falta de gratitud. Falta de gratitud. Empecemos a agradecer y ¿saben qué? Aparecerá el gozo. En la adoración no solamente debemos confesar nuestra maldad, no solamente debemos recordar siempre el sacrificio de Cristo, sino que también debemos dar gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Son tantas las bendiciones, partiendo por la salvación. ¿Qué cosa más grande que esa tenemos? La salvación, tener a Cristo. Y después dice, y para contar tus maravillas. ¿Contamos a las personas las maravillas de Dios? La primera maravilla que nosotros debemos contar de Dios a los demás es que Él nos salvó. ¿No es así? Si tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios íntegro, siempre vas a estar compartiendo con otros las maravillas de Dios. En primer lugar, le vas a decir a la gente, ¿sabes qué? Cristo a mí me salvó. Y también, entre nosotros, entre los hijos de Dios, podemos compartir también tantas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Esa es otra evidencia de que somos hijos de Dios, que andamos en integridad. ¿Cómo ponemos en peligro nuestra integridad delante de Dios? Cuando no somos agradecidos y cuando no contamos con otros todas las maravillas extraordinarias que Dios ha hecho con nosotros. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Versículo 8. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Qué hermoso, ¿no? David, como dijimos hace un rato, no conoció el templo. Él murió y no vio la construcción del templo. Sabemos por los estudios que hemos hecho en el libro de Apocalipsis que David podrá ver el templo milenial. Él va a poder disfrutar de eso. Pero él no vio el templo que construyó su hijo Salomón. Por lo tanto, cuando David dice, la habitación de tu casa he amado, tiene que referirse muy posiblemente al lugar santísimo una vez más, que estaba allí en el tabernáculo. David dice, yo amo el lugar de la casa donde tú estás. Y ¿saben qué? Nosotros que estamos de este lado de la historia, podemos darnos cuenta que somos más privilegiados de lo que vio David. Porque ni el mismo David podía entrar en el lugar santísimo. Solo el sumo sacerdote podía entrar. Después, cuando Salomón construyó el templo, ¿qué ocurrió cuando se hizo la oración de dedicación del templo? ¿Qué bajó al templo? Bajó la gloria de Dios al templo. Y fue un momento realmente extraordinario donde la gloria de Dios llenó el templo y donde ahora el lugar santísimo se ubicó dentro del templo. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios acerca de nosotros como hijos de Dios? ¿Dónde mora ahora Dios? ¿No mora ahora en cada uno de nosotros? David no pudo tener semejante privilegio, pero nosotros sí. Primera de Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué maravilla, hermanos, que ahora la gloria de Dios, la presencia del Espíritu de Dios, no mora en un arca, no mora en un templo, en un edificio hecho por el hombre, mora en cada hijo de Dios que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si es así, debes cuidarlo y debes usarlo para honrar y servir a Dios. Y termina diciendo allí, y el lugar de la morada de tu gloria. Ahora la morada de Dios está en nosotros. Qué maravilla, ¿no? Así que en la adoración debemos presentarnos íntegros. En último lugar, vamos a ver en esta noche, hermanos amados, versículos 9 al 12. Vamos a decir en este último punto que en integridad podemos clamar por misericordia. Todos sabemos, hermanos, que la vida cristiana no va a ser perfecta. Vamos a tener tiempos de prueba, vamos a tener tiempos de sufrimiento, vamos a tener tiempos de duda también. Vamos a tener tiempos de llorar, vamos a tener tiempos donde no vamos a querer nada. Van a haber tiempos difíciles.
Y en ese tiempo no debemos perder nuestra integridad, porque es fácil perderla en momentos de prueba, en momentos difíciles. Es fácil volvernos rebeldes y desobedientes cuando la vida cristiana no anda bien, cuando las cosas no han salido bien. Por eso que aquí David nos va a decir en estos últimos versículos que en medio de estos momentos difíciles clamemos por misericordia y mantengamos nuestra integridad. Dice el versículo 9, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. En los versículos anteriores David ha dicho, yo ya no me junto más con estas personas. Quizás antes lo hice, quizás en mi vida pasada, antes de creer en Cristo, tenía amigos que eran del mundo y que me llevaron por el mal camino. Pero ahora que estoy contigo, Señor, eso nunca más. Por eso, Señor, yo no quiero ser contados con los que andaba antes. Ahora mi vida ha cambiado. En cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Noten cómo David quiere salirse de la marca de esas personas. Si nosotros ahora hemos cambiado, ya no estamos más con esas personas, porque en esas personas sus manos estaban llenas de mal. Y las manos o las acciones vienen realmente del corazón. ¿No dice la Biblia que es el corazón lo que controla toda la vida de una persona? Y una persona que no tiene a Cristo, su corazón está controlado por el mal. Por lo tanto, todas sus acciones, simbolizadas aquí por las manos, serán malignas. Noten que dice allí que la diestra está llena de soborno. La mano derecha simboliza también en la Escritura la mano diestra, la mano hábil, o también simboliza la mano fuerte. Ahí está diciendo que el maligno, o las personas que hacen el mal, ponen toda su fuerza para hacer el mal. Nosotros como hijos de Dios ahora decimos, no Señor, yo ahora no estoy más con esas personas. Y si me hacen daño, o si estas personas tratan de influir para hacerme mal a mí o a los míos, es el momento para andar en la integridad y para pedir el rescate de Dios y la misericordia de Dios. Miren el verso 11. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. David está diciendo, no importa lo que los demás hagan. Eso es lo que está diciendo. No importa si los otros siguen el mal camino. No importa en lo que otros persistan. Yo voy a persistir en mi integridad delante de ti, Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Los malos pueden andar en el mundo y seguir en su vida de pecado. Los malos, nuestros antiguos amigos, seguirán haciendo el mal. Pero nosotros no. Nosotros hemos cambiado. Y nosotros vamos a persistir en ser íntegros delante de Dios. Por eso que le decimos al Señor, redímeme y ten misericordia de mí. Señor, rescátanos, protégenos del mal, protégenos de todo daño, protégenos de personas que quieren alejarnos de tus caminos, que quieren influir para que nos olvidemos de ti. Señor, sálvanos de esas situaciones. Versículo 12 y final dice, y mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. David está terminando aquí diciendo, Señor, yo me he mantenido fiel. Yo me he mantenido fiel. Mi pie no se ha desviado del camino de tu rectitud. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. David promete aquí que al librarlo Dios de todo esto, el Señor, ¿qué va a hacer con su vida? Lo va a seguir usando y él va a poder seguir adorándole. Fíjense que así termina David diciendo, en las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿Para qué el Señor nos libra de todo mal? ¿Para qué el Señor nos libra de influencias malignas, de aquellas amistades pasadas? Nos libra para que le sigamos adorando. Para eso el Señor nos preserva aún con vida, a ti y a mí y a nosotros aquí en esta iglesia y en este lugar, en este mundo, para que sigamos siendo testimonio de Dios al mundo hasta que Cristo vuelva por nosotros, en la congregación,
en la congregación. Recuerden, David está diciendo, yo me mantengo en el altar de Jehová, me gozo y amo la habitación de Jehová. Hermanos amados, seamos fieles en venir a la casa de Dios. Yo sé que a veces cuesta, no es fácil venir a todas las reuniones. A veces reunión como esta, la reunión de la oración en la semana, muchas veces la descartamos y no la usamos. Y quizás hay hermanos en Cristo que quizás tenemos la costumbre de sistemáticamente faltar pudiendo venir. El Señor quiere que este año hagamos un cambio y que nos demos cuenta que todas las reuniones de la iglesia son importantes. Todas son para edificación. Los que tenemos hijos, los que tenemos jóvenes, hagamos todo lo posible para que vengan a las reuniones que son para ellos. Los jóvenes tienen una reunión el sábado donde vienen y aprenden la palabra de Dios. Como padres, hagamos todo lo posible para que vengan. Nuestros niños, hagamos todo lo posible para traerlos a la escuela dominical. Amemos la casa de Dios. Cuidemos nuestra integridad. Integridad es una persona que está sujeta a los estatutos de Dios. Muy bien, hermanos amados, en esta noche vimos que la integridad del creyente peligra ante la influencia de pecado. Mantengamos nuestra integridad. Obedezcamos al Señor, sometámonos al Señor y cualquier maldad, pecado, influencia, confesémosla a Él. Y Él va a bendecir tu vida y te va a seguir guiando hasta que Cristo vuelva por nosotros. Vamos a orar.